Bienvenidas, bienvenidos a una nueva entrega de La Bombilla de Livermore, el podcast del Parc Científic de la Universidad de Valencia. Hoy tenemos el gusto de poder conversar con dos personas que forman parte del Parc Científic, que son, pues para mí son dos influencers de la sostenibilidad, tanto en el área empresarial como en el área científica del Parc Científic, y vamos ya a saludarles. Ellos son Encarna Torres. Encarna, eres compañera de la Fundació Parc Científic, la entidad gestora del área empresarial del Parc Científic. Trabajas además en el área de operaciones e infraestructuras y por tanto muy implicada en los temas de sostenibilidad, todo lo que implica la sostenibilidad. Encarna, muchas gracias por estar con nosotras. A vosotras por invitarme. En este capítulo. Y también agradecemos su participación a Fernando Bueso. Fernando, en tu caso eres investigador en el Instituto de Física Corpuscular, IFIC, Centro Mixto de la Universidad de Valencia y el CSIC. Y también muy implicado en las cuestiones de la sostenibilidad. Muchas gracias también por estar con nosotras. Muchas gracias a vosotras por la invitación. Creo que es muy importante que se ponga de relevancia estos temas. Sobre todo crear referentes, que es de lo que se trata y es lo que vosotros estáis haciendo desde cada área, ¿no? Desde vuestro particular espacio dentro del Parc Científic. Lo primero, porque para vosotros, ¿qué es la sostenibilidad? Porque es una palabra que se está utilizando mucho estos últimos años. Para vosotros, ¿qué sugiere? Incluso lo podéis resumir en una palabra. ¿Qué es la sostenibilidad? Yo tengo mi propia definición de sostenibilidad y son 4 palabras. Y es bienestar de las personas. Porque en la sostenibilidad, que muchas veces pensamos que solo son los temas relacionados con el medio ambiente, hay 3 patas fundamentales que la gente que está más acostumbrada a oír hablar de sostenibilidad las escucha muchas veces, que es la ESG, que es, por sus siglas en inglés, Environmental, Social and Governance. Entonces, todas las 3 patas, si están bien engranadas, si el engranaje funciona, al final el resultado es el bienestar de las personas. A largo plazo, siempre pensando en futuro, el bienestar actual, pensando en el bienestar del momento, sería un error. Entonces, hay que pensar en el bienestar de las personas y en el futuro. También quiero decir cuál es una de las definiciones oficiales que está extraída del Libro Verde de la Unión Europea de 2001, que dice que es la integración voluntaria, que tampoco es tan voluntaria ahora porque hay mucha legislación al respecto y mucha obligatoriedad de cumplimiento de parámetros, de hitos. La integración voluntaria por parte de las empresas de las preocupaciones sociales y medioambientales en sus operaciones empresariales y en sus relaciones con los grupos de interés. Que los grupos de interés no son solo, las empresas no son solo los socios, son los clientes, son los trabajadores, son los proveedores, son las administraciones públicas y todo este conjunto de intervinientes en las empresas son los que tienen que aportar, que contribuir en la cadena de valor, en la cadena de suministro, contribuir a este objetivo que es el bienestar de las personas, en definitiva la sostenibilidad. Fernando, ¿compartes esta definición tan detallada que nos ha ofrecido Encarna? Bueno, lo ha definido perfectamente y no hago más que refrendar lo que ya ha dicho. Si acaso por añadir un par de palabras que nos pedías tú cortas. Para mí la sostenibilidad es prevención, es también solidaridad, es supervivencia en estos momentos y también es lealtad para con el futuro. Quiero decir que si en un determinado momento llegamos a tener bisnietos, tataranietos, que ellos miren hacia atrás y que nos miren no avergonzándose de nosotros por diciendo que mal nos lo han dejado, sino diciendo, oye, hicieron todo lo que pudieron para eso. Y eso, desgraciadamente, esa sostenibilidad, que es como yo la veo, está en total contraste con lo que vemos actualmente en la sociedad y en la política de hoy en día, que es el cortoplacismo, la incompetencia, la corrupción, el ser unos miserables que van totalmente en contra de esa visión a largo plazo para que lo que tenemos ahora, que está muy bien, no lo perdamos.
Toda una declaración de principios. Vaya. Debo decir que creo que sois los entrevistados hasta ahora de la bombilla de Livermore que ha venido que habéis venido con tanto material preparado. Esto es es todo un signo de lo que es la sostenibilidad. Es, yo creo que altamente compleja y se requiere, desde luego, muchísima preparación. Más allá de las palabras, más allá de las etiquetas, hablamos de aportaciones concretas, de acciones concretas, y no hay que caer en el pesimismo, sino todo lo contrario. Hay que fomentarlo, ¿no? Hay que impulsarlo. Y eso es a partir de acciones concretas. Encarna, ¿qué acciones concretas podemos decir por parte de la Fundació y también pues, de ese impulso hacia el área empresarial del Parc Scientific en materia de sostenibilidad? Tenemos en marcha varias propuestas, proyectos, acciones concretos y de presente y de futuro. Pero nosotros, el inicio, la partida de todo esto es cumplir con la ley, cumplir con la norma. Y solo comentar que la norma que rige para nuestra actividad en materia de sostenibilidad viene siempre de Europa, de la Unión Europea, con la ley que acaba de ser, creo que se dice, traspuesta, la transposición de la ley a la ley de la Generalitat, que es ahora mismo la 18-2018. Y en España, eso en cuanto al área regional, y en España es la 11-2018. Y teniendo en cuenta esta ley, pues nosotros, ¿qué hemos hecho desde la Fundación? Ya veníamos haciendo, antes de tener, o sea, la Fundación tiene 15 años, hemos hecho este año, y sin saberlo nosotros ya teníamos en marcha propuestas sostenibles desde las diferentes áreas del Parc Scientific. Ahora lo que hemos hecho es aglutinarlas todas, crear ya una estrategia definida y esto ha sido gracias a que la alta dirección está implicada en estos temas, porque si no sería muy difícil. El equipo de trabajo puede tener iniciativas muy interesantes, que las tiene, esto lo hemos descubierto, bueno, o sea, no es que lo hayamos descubierto, sino que lo hemos puesto de manifiesto haciendo una recopilación de datos y de acciones que hemos hecho en materia de sostenibilidad. En la memoria, que ya se ha publicado además, Exacto. La segunda memoria ya de sostenibilidad que has coordinado, la memoria que ocupa, ¿no?, el margen 2022-2023. Exacto, 2022-2023. A finales del año la haremos, como somos una pequeña empresa, podemos hacerla cada 2 años. No tenemos obligación de hacer informes de sostenibilidad, que con la nueva ley ahora se llaman informes de sostenibilidad. No tenemos obligación, pero hemos tenido esa voluntariedad, más allá de la norma, de ponerla, o sea, de hacer esa publicación para comunicar qué estamos haciendo, porque si haces las cosas bien, hay que comunicarlas, y de comunicación, pues aquí quien más sabe, desde luego, eres tú. Entonces, cosas concretas que hemos hecho ha sido poner en marcha, junto con la universidad y con fondos FEDER, la incubadora de alta tecnología en agroalimentación sostenible, que ya está en funcionamiento y va a ocupar el edificio número 5 en breve. El proyecto de Smart Park, que es un proyecto de monitorización energética para el control de la información integrada y la facturación, el seguimiento del consumo energético. El segundo plan de igualdad, que decías que tenemos un plan de igualdad vigente hasta 2026, que además tenemos el sello de la Consellería de Frente Empresa. Y somos punto violeta también, tolerancia contra el acoso laboral y sexual cero. Y tenemos un programa que es el de Vectores de Sostenibilidad, que está enfocado a desarrollar promover la sostenibilidad entre las empresas del Parc Scientific. Lo iniciamos este año 2024 y lo vamos a continuar en 2025. Y particularmente yo tengo mucho empeño en que ese proyecto salga bien, porque la gran parte de las empresas que hay en el Parc Scientific son pymes que no tienen tiempo para dedicarse a estas cosas, porque ya tienen bastante con sacar adelante las pequeñas empresas. Con lo cual nosotros desde la Fundación vamos a promover
estos programas de formación para que tengan la información sobre la sostenibilidad. Muchas acciones. Muchas acciones, todas en marcha. Además, Fernando, recuerdo el año pasado, en 2023, además participaste en una iniciativa también de la Fundación Be Water My Park, una de las derivadas de Smart Park, como habías mencionado, Encarna. Habías protagonizado, ¿no?, la campaña, que también es una acción, es un gesto, pero una acción más también de las muchas que también tú has participado, incluso liderado. Explícanos también qué habéis hecho desde el IFIC en materia de sostenibilidad. Muy bien, pues desde el IFIC, la verdad, pues somos un grupo de 4 personas que intentamos, pues en los tiempos libres, en los cafés, en las comidas, rascar un poco de tiempo para dedicarle a estas tareas, porque obviamente nuestro contrato y nuestro foco es la investigación, pero bueno, siempre se puede sacar este tiempo, y nos hemos intentado centrar en acciones relativamente modestas, pero que creíamos que eran implementables a corto plazo, porque sabemos que si pedimos algo que sea muy importante, pero nunca lo vamos a conseguir, pues preferíamos empezar por cosas pequeñitas. Y una de esas cosas era hacer mucho hincapié en la gestión del agua. Y en concreto teníamos varios ejemplos en todo el campus donde la gestión de, digamos, la bebida de agua pues no era la óptima. Por ejemplo, en la cafetería, tanto en la de aquí del Parc Científic como en la de la ETSE, la Escuela Técnica Superior, las botellas que todo el mundo cogía todo el día pues eran de plástico. Entonces hicimos campaña y bastante hincapié en que se cambiasen primero a botellas de cristal, que fue el primer paso, que son mejor para reciclar, y después el siguiente paso, que ya se ha implementado en ambas dos, es que si uno decide llevarse su propia botella de casa o la rellena en el grifo o donde quiera, que se le descuente ese precio del menú, porque antes era el menú fijo, con o sin bebidas, te costaba lo mismo. Entonces, ahora eso es una cosa que ha cambiado y mucha gente la vemos con sus propias cantimploras, que algunas son del Parc Científic que generó en esa campaña, y que la gente está muy contenta, y yo casi toda la gente que veo pues aprovecha de ese descuento, se ahorra un poco y además ahorra residuos, transporte de agua desde los manantiales hasta la universidad, etcétera. Pero otro punto importante es la movilidad. O sea que también hacéis mucho por la cuestión de la movilidad, que no es fácil. Es muy complicado porque partimos de unos datos que son muy negativos, que de hecho el Parc Científic hizo una encuesta muy interesante, un informe sobre la movilidad sostenible al parque, y partimos de un dato que era que el 81% de los trabajadores de las empresas y adjuntos viene o bien en coche o en moto. Y la mayor parte de ellos, aparte si vienen en coche, vienen con una sola persona, con lo cual los datos son para echarse a llorar, siendo que es un campus que está conectado por tranvía, digamos, y con autobús más o menos. Entonces, bueno, lo que hemos intentado fomentar mucho es que desde las autoridades se mejore la conexión de transporte público para que venir aquí no sea una opción que te reporte 30 minutos adicionales cada día, que la gente, obviamente, pues mucha gente no está dispuesta a asumir. Entonces, la primera cosa muy importante es, hemos vuelto a reclamar que la línea 63 de la EMT llega hasta aquí, que se para a unos 10 minutos andando. Entonces, si ya tienes que esperar media hora hasta venir y luego 10 minutos andando más lo que esperas al bus que llegue, al final te plantas en una hora de trayecto. Entonces, es realmente importante y lo vuelvo a recordar aquí, que en todas las veces que desde las autoridades del parque vean a algún político, que les recuerden, tenemos este tema pendiente, por favor, es muy importante. Y luego el otro tema es la prioridad semafórica del tranvía, que no es posible que se esté parando a cada semáforo. Y el tercer punto es la frecuencia del tranvía en sí mismo, porque en verano tenemos frecuencias de 30 minutos, además sabemos que no son famosos por cumplir siempre el horario que indican. Entonces, si vas el horario que indican y acaba de pasar, pues tienes que esperar media hora a que llegue el tranvía y luego todo el trayecto hasta tu casa, con lo cual tenemos una muy mala situación. Y ya por último, la bicicleta, que pensamos que se puede potenciar mucho más para que más gente venga en bicicleta. Entonces hemos hecho varias cosas. Por un lado, hemos puesto a disposición de los potenciales usuarios un mapa de dónde están las duchas y las taquillas, para que cuando vengan puedan ducharse y eso les invite a venir más frecuentemente. Y por otro lado, hemos ofrecido a la gente que todavía nunca ha venido
hacerles rutas guiadas gratuitamente, donde les enseñamos el camino, por dónde ir, qué sitios es mejor evitar, etcétera. Eso también son campañas, recuerdo, en Encarna, que también hemos colaborado. Sí, interesantísimas, sí. Muchas veces es difícil ponerlas en práctica porque por la situación del Park Scientific, porque venir en bicicleta hasta aquí, pues para las personas como yo, en bicicleta no llego, a no ser que sea una bicicleta asistida y bueno, ya no tenemos esa agilidad, ¿no? Para una bicituneada. Una bicituneada. Entonces, son iniciativas que están muy bien y que el objetivo es llegar al máximo posible de gente, porque muchas veces es el desconocimiento también, que no nos llega la información, pero vamos, que si tú pones interés por estas iniciativas, al final sabes dónde buscar, a quién buscar y cómo moverlas. Los dos sois personas implicadas, más allá, ¿no? Como has indicado, Fernando, podías estar dedicándote a la investigación. Encarna, siempre vamos a tope de faena, ¿no? De trabajo, también en administración, de una fundación que pues tiene que gestionar un espacio en el que hay más de 90 empresas en estos momentos, hay muchísimo trabajo. Sin embargo, tiene que haber tiempo, tiene que ser una obligación y vosotros lo vivís así, la cuestión de la sostenibilidad. Pero estamos en un tiempo y todavía, ¿no? Se ha demostrado además con episodios extremos tan recientes, ¿no? como la Dana, que al final todavía vemos que hay una buena parte de la población que todavía no está concienciada de lo importante que es precisamente dar esos pasos, progresar en materia de sostenibilidad. ¿Qué les diríais en este punto a esas personas que todavía están o son escépticas, ¿no? de las cuestiones que son relativas a la sostenibilidad? Yo creo que hay que convencer todavía, hay que evangelizar mucho todavía. Hay que evangelizar mucho porque hay mucho terraplanista también, entonces es muy difícil lidiar con los terraplanistas, pero lo que comentaba antes es que hay que mirar al futuro. Si miras el ahora mismo y si somos individualistas, finalmente no vamos a evolucionar hacia un mundo sostenible. Tenemos que mirar de una forma holística, no solo como empresa, no solo como individuo, ni como empresa o como entidad, ni como país, ni como continente, porque no tenemos que mirar más allá. Si veía el otro día un mapa de los países que habían tomado medidas y decisiones para controlar las emisiones de CO2, y en un mapa mundial eran 4 lucecitas. Entonces es súper difícil luchar de forma individual. Esto tiene que ser a nivel mundial, porque no vivimos 20 años, cada vez vivimos más. Y entonces vamos a ver a marchas forzadas si lo estamos haciendo bien o lo estamos haciendo mal. Y depende de nosotros, depende del compromiso de las personas, de las empresas, de las entidades. Pero la realidad, Fernando, es que a veces nos da una sensación de decir todo mal, como dicen los youtubers, todo mal. Pues sí, yo soy en ese sentido bastante pesimista porque me leo bastante los informes de la ONU, del IPCC, del panel gubernamental, donde avisan de la subida de la temperatura a nivel global de la Tierra, y realmente las previsiones que dan los científicos, y yo como científico que soy, pues me las tomo en serio. Y por hacer una analogía que todos los valencianos supongo que van a entender, ahora mismo los científicos acaban de mandar un correo electrónico a todas las autoridades del mundo, a todos los ciudadanos, diciendo que son las 18:43 y que la subida de la temperatura está en aceleración y se acerca una tragedia muy grande. Y solo con unas acciones masivas muy rápidas se puede salvar. Y pues esa es la situación. Yo es todo lo que les diría. Con esa información, pues cada persona tiene que hacer lo que considere en su conciencia que es lo correcto. Pero soluciones hay. Hay una solución, pero no se está implementando. Pero a pequeña escala. Nosotros desde el Park Scientific es verdad que pues somos un puntito dentro del globo, pero esos puntitos, ¿no? Si los vamos sumando, pues
todo hace, ¿no? Todos hacemos, tenemos que sumar, ¿no? Se habla siempre de lo local, no sé si os gustará mucho o poco estos términos, pero al final, ¿no? Es como actuar en local, piensa en local, actúa global, piensa global, bueno, al final es el mix, ¿no? De nuestra contribución al todo, ¿no? De lo que formamos parte. En nuestro territorio, en este territorio compartido, que es el parque, ¿qué tenemos que hacer? ¿Hacia dónde tenemos que ir? ¿Por dónde tenemos que apostar? Pues, como dice Fernando, tiene que haber una implicación y muchas veces esa implicación no es real, es greenwashing. El greenwashing que es: voy a lavarme la cara, voy a poner en mi web que hago todas estas cosas en mi empresa, y luego, menos mal que existen, sobre todo para las empresas que están obligadas a un cumplimiento de directivas y un cumplimiento de la legalidad, que hay auditorías y verificaciones, igual que lo hay en la presentación de los estados de cuentas económicas, y cada vez más. Entonces, menos mal que ese greenwashing al final pues se destapa. Y el mundo es cambiante, cada vez es más rápido, hay que adaptarse a entornos inciertos, la política juega un papel fundamental, la política a nivel mundial un papel fundamental, y es muy importante que haya transparencia, sobre todo en las empresas y en los gobiernos, transparencia, dación de cuentas, rendición de cuentas, y que hayan consecuencias también, que hayan consecuencias. Entonces, ahora yo creo que tanto la alta dirección, los líderes políticos deberían tener personas a su lado, como Fernando y como yo, concienciados, porque yo te veo emocionado cuando hablas de estos temas, concienciados en estas cosas, porque necesitan asesores de este estilo, asesores que les digan la verdad, cuál va a ser el futuro, con unos indicadores, con comparaciones no solo de temas medioambientales, sino de la sociedad también, para que se evite pues, los trabajos de personas de niños, la discriminación, la diversidad. Bueno, pues todo esto a lo mejor cuando tú creas una empresa o cuando te pones a gobernar un país no te lo has planteado, te planteas otras cosas, sobre todo económicas, siempre estamos con el tema económico. Invertir en sostenibilidad es invertir en el futuro de la empresa, es una oportunidad para la empresa invertir en sostenibilidad. Fernando. Sí, yo creo que ha dado en el clavo en carnal al mencionar la palabra greenwashing. De hecho, la tenía aquí, la voy a tachar porque creo que es muy importante. O sea, si unas acciones que uno, aunque las haga con buena intención, te quedas en medias tintas, eso al final tiende a convertirse en unas campañas de greenwashing, de marketing. Y creo que, como has dicho, yo soy muy pesimista, pero aún así no hay que desesperar. Y es importante actuar localmente. Lo que es importante es no actuar localmente y quedarse con medias tintas y cosas pequeñas. Son las 18:43, es urgente, hay que actuar localmente, pero de forma contundente. No voy a poner aquí una cosita, no, hay que ser muy contundente localmente. Y por recuperar el dato que te he comentado antes, tenemos un 81% de gente que viene en coche o en moto, el 90% de ellos aparcan dentro del parking, el 96% que también aparcan igual en los alrededores, llegan en menos de 5 minutos desde la plaza de aparcamiento al trabajo, y un 25% de ellos dice que hay problemas de estacionamiento. Y eso lo tenemos por un lado, la situación en el parque. Y por otro lado tenemos nuestro instituto, que está aquí dentro, el Instituto de Física Corpuscular. Éramos 200 trabajadores, ahora somos 400 en el mismo espacio. Estamos embotellados, tenemos que compartir despachos 2, 3, 4, 6 personas. Mientras que los coches tienen un montón de superficie alrededor, gratis, donde pueden aparcar gratis. Entonces, una cosa muy sencilla que no requiere ni de fondos, es decir, vale, de toda esa gente que viene, habrá ciertas personas que viven a más de 10 kilómetros, que es imposible que vengan en bicicleta o no hay transporte público, bueno, pues esas pueden aparcar gratis. Los que vivan a menos de 8 kilómetros y que tengan transporte público, si quieren aparcar, que paguen €1 al día, y con ese dinero se financian campañas de sostenibilidad o se reinvierte para que el 63 tenga una parada extra y se cubran esos gastos. Entonces, lo que no puede ser es que la universidad se llene la boca de planes de sostenibilidad y luego le ponga a todos sus trabajadores 100.000 plazas de aparcamiento gratis al lado. Entonces, claro, es incongruente, es una situación cultural, pero así no somos el hazme reír.
Esto es un canal de recados. Fernando. Yo lo digo todas las veces, quiero decir, no es solo aquí. Cada vez que veo a Vicente se lo digo y Vicente me dice, sí, ya, pero es que... claro, es que si no, podemos hablar de pequeñas acciones, de poner papeles de reciclaje, de imprimir en papel reciclado, todo eso son acciones importantes, pero la mayor problema ahora mismo es todos los días cientos y cientos de coches viniendo de aquí cuando... Si se trabajase, si incidiese en el transporte público y la bicicleta, se salvarían esas emisiones que son muy perjudiciales y aparte hacen que nos muramos antes porque las ciudades están contaminadas. Es salud, pero es sostenibilidad también. A lo mejor todavía hay gente que no se siente apelada por el término sostenibilidad, el ser sostenible. También hay otras lecturas que pues hablan de decrecimiento. Creo que incluso hay menos gente que se siente identificada con ese concepto, pero yo creo que algo que sí es poderoso, que es valioso y que creo que se puede entender perfectamente es la responsabilidad social y que está directamente relacionada la sostenibilidad, responsabilidad social, no puede haber lo uno sin lo otro. Exacto. Al final es de lo que hablamos y lo que es importante, que es el tema de la responsabilidad y el papel que tiene cada individuo, cada organización encarna. Esto cómo se traduce también en un espacio como el nuestro, a una zona empresarial, como has dicho, empresas pequeñas que bastante tienen con llegar, ¿no?, cada mes a cubrir gastos. A cumplir sus objetivos, sí. ¿Cómo les podemos influir, ¿no? ¿Cómo podemos hacer que el discurso fluya y sobre todo la conciencia, ¿no?, el despertar conciencias? Yo creo que sostenibilidad y responsabilidad social solo, responsabilidad social corporativa, responsabilidad social empresarial, responsabilidad social en una comunidad de vecinos, son sinónimos. Y cuando nos ponemos a escribir sobre sostenibilidad utilizamos indistintamente un término u otro, responsabilidad social. Y esa responsabilidad no es más que aquello que estábamos hablando de los valores, la conciencia ética que tiene cada uno de forma natural o que se adquiere. Ser sostenible se aprende también. Habrá personas que tengan más predisposición para creer en este término y si no, se aprende. Se puede aprender de forma voluntaria también o se puede aprender a base de normativa y de golpes. Quiero decir, cuando te caes porque has visto que tu empresa, que ya tiene que cumplir cierta normativa, o que no la tiene que cumplir, pero va a pedir financiación a una entidad financiera y ahora mismo le van a pedir no solo las cuentas anuales, sino que le van a pedir, ¿y usted hace algo al respecto de sostenibilidad? Dicen, no, pues un punto menos. O si va a concursar en un concurso público a una licitación, le darán más puntos si ha hecho algo en materia de sostenibilidad. O si le va a comprar o le va a vender a un cliente, el cliente dirá, quiero que me digas, quiero que me garantices que cuidas a tus trabajadores, que no estás superando las emisiones y una serie de cosas que si no lo haces de motu propio va a caer por su propio peso. Por eso decíamos lo de invertir en sostenibilidad es invertir en futuro. Cuando vayas a cualquier sitio y te presentes diciendo soy tal y tengo en marcha todas estas acciones de sostenibilidad, es un valor. También para retener el talento, porque ahora los jóvenes que vienen muy preparados no quieren trabajar en empresas donde les hacen estar 8 horas y a lo mejor no tienen nada que hacer. Quieren estar en empresas que optimizan el tiempo, que cuidan a sus trabajadores, que son flexibles en el horario y todas estas cosas que evolucionan súper rápido y tenemos que adaptarnos a ellas. Que facilitan la conciliación. La conciliación, por supuesto. Fernando, desde tu experiencia en un centro como el IFIC. Sí, yo tengo un poco más la perspectiva de la parte académica de la universidad. De las empresas no he tenido tanto contacto, con lo cual no puedo aportar mucho. Pero ahí. La investigación responsable también es importante. Sí. ¿No? Y de hecho, ahora el CSIC, que es una institución que es famosa por sus velocidades más bien lentas, tenemos por fin el primer plan de sostenibilidad a nivel CSIC.
y ha sido ahora hace poco una de las primeras reuniones en Madrid donde representantes del Comité de Sostenibilidad de cada uno de los centros han ido todos a Madrid y están tratando de realizar acciones coordinadas. Yo lo que tengo de experiencia, sin embargo, de las universidades y los centros de investigación es que muchas de las acciones que se hacen se genera informes muy interesantes de 300 páginas, de toda la información súper detallada, pero luego eso se queda ahogado de alguna manera en la falta de acciones. O sea, Se está queda muy en bien, el PDF, ¿no? está muy bien diagnosticado, muy bien identificado todo, pero luego dices, vale, ¿qué fondos hay para realizar esas acciones? Ninguno. O qué voluntad política de las partes altas de la administración hay, pues ninguno. Nosotros todas las acciones que hemos hecho estos últimos 2 o 3 años, coste cero, o sea, no nos han regalado ni un zumo de naranja. Pedimos alguna vez algo, entonces, claro, hay un contraste muy grande entre por ejemplo, durante el COVID, pues había financiación para la gente que venía en coche, para la gasolina, tantos céntimos el litro. A la bicicleta a mí no me regalaron ni un trozo de chopper para que pueda ir en bicicleta más veces. O sea, entonces hay gente a la que se le está financiando y a los comités de sostenibilidad, pues no, que lo hagan en su tiempo libre y con coste cero. Entonces, claro, el impacto que podemos hacer con estas acciones es irrisorio, porque no podemos ni siquiera comprar una pancarta para animar a la gente a hacer una campaña. Eso. Entonces, es muy problemático cuando desde los planes de la responsabilidad social y sostenibilidad se queda todo en papel mojado. Uh-huh. Por eso la importancia de tener un liderazgo claro en esta materia, liderazgo sostenible, los equipos que estén formados en sostenibilidad, que importante también, para acometer saber detectar los problemas y acometer acciones, soluciones en materia de sostenibilidad también es igualmente importante. También un sistema de recompensas más allá de las prohibiciones, ¿no? Por lo que decís, ¿no? Las limitaciones desde luego siempre ayudan, son bastante aleccionadoras, pero desde luego un sistema de recompensas, claro, ¿no? Dentro de lo que decías, desde el ámbito de la investigación o desde el ámbito de la empresa también es importante. Justamente nosotros propusimos que a todos los que viniesen en bicicleta se les diese un descuento de 50 céntimos en el menú. Y nos dijeron, no, eso no es posible porque no se puede, etcétera, etcétera. Entonces, pues eso es uno de los problemas que nos enfrentamos. En la bombilla de Livermore tenemos ya una tradición que cuando acabamos la entrevista, la conversación... Miedo me das. Suelo llevaros al límite, pero pensando en vuestras propias trayectorias. Yo creo que como estamos hablando de sostenibilidad, y creo que por lo que nos estáis explicando, nos estáis compartiendo vuestras experiencias, vuestra óptica, pero desde una óptica, como digo yo, trabajada, pico y pala. Se nota. hay mucho de pico y pala en materia de sostenibilidad en vuestro trabajo. Os quisiera preguntar qué mundo os gustaría dejar, que espero que sea mucho tiempo, pero qué mundo os gustaría dejar para las nuevas generaciones, cómo os gustaría que fuera. Fernando. Pues como me gustaría que fuera, sería un mundo donde las personas valoren igualmente su bienestar personal, pero asimismo el bienestar colectivo. Que no sea todo que me salve yo y los demás hacer la más, sino que haya una visión de colectividad, que ese es un poco el problema del que deriva la situación del cambio climático, que hay un individualismo o un centrarse en los beneficios individuales de tal empresa o de tal persona concreta. Entonces, siempre que tenemos esa visión restringida de a mí lo que me interesa es lo mío y a los demás que les zurzan, pues deriva todo esto en la catástrofe que estamos viendo. Entonces, si de alguna manera el mundo consiguiese ser más solidario y más visión de humanidad y no visión de persona individual, pues yo con eso ya lo firmo aquí, ya no tengo nada más que hacer, si eso se consigue. Visión de conjunto, espíritu, ¿no? de pertenencia a un todo. Exacto. ¿No? Exacto. Encarna.
Estoy pensando en la misma línea, que el individualismo no nos lleva a ningún sitio y habría que tener una visión holística, pensando en todos, pensando en el futuro, para dejar un legado sostenible. Y como por comentar un poco pues lo que ha pasado y las repercusiones que va a tener el tema de la Dana y la Pantaná, la riada que hemos tenido, a mí me gustaría dejar en el futuro un mundo donde si pasan estas cosas, que son a lo mejor irremediables porque la naturaleza muchas veces es así, que tuviéramos unos protocolos de saber qué hacer. Estas cosas van a pasar, vamos a saber, tenemos que saber cómo actuar. Y me gustaría volver a ver una albufera limpia, sin cañas, la playa de Cullera limpia, y que me comentaba mi hermana, que es de Paiporta, este fin de semana, una cosa muy curiosa, y es que los pájaros se fueron y ahora, un mes después, han empezado a escuchar otra vez de nuevo pillar a los pájaros. La naturaleza es sabia y la naturaleza se revela, entonces vamos a ir acompañándola. Y esto es lo que querría decir. Qué bonito, qué bonito. Yo quisiera también aprovechar por el perfil de los dos y en el momento en el que estamos, ¿no? Que como has mencionado, Encarna, ¿no? Hemos vivido un episodio reciente altamente severo, complejo, violento y traumatizante, efectivamente, sobre todo para los más jóvenes que nos puedan ver en este podcast. Creo que ahí hay mucho por hacer, porque han vivido dos episodios fuertes, importantes, y que les van a marcar, pero que marquen para bien, ¿no? Como ha sido la pandemia y la Dana. A los más jóvenes, ¿qué les diríais? Pues los más jóvenes han destapado un poco cómo son realmente. Los más jóvenes, a los que llamábamos la generación de cristal, que ahora deberíamos llamarles la generación de hierro, han destapado cómo son, se ha destapado, y ha quedado patente que si tienen un futuro al que mirar, se mueven. Si ven que, como ha pasado durante estos últimos años, que se tenían que ir fuera, que aquí no tenían futuro, es como si se metieran dentro de su caparazón y se hacen más individualistas y sálvese quien pueda. Y eso es lo que no puede ser. Tenemos que darles una visión de futuro a largo plazo, que se pueden hacer cosas con motivación, porque es que esa capacidad la tienen y se ha puesto de manifiesto. O sea que... Fernando. Estoy muy de acuerdo, y yo les diría también a esos jóvenes que seguramente en estos momentos estén muy frustrados por la respuesta de las autoridades o muy enfadados, con mucha ira interior, que intenten transformar esa ira en energía, por un lado para formarse ellos mismos de cara al futuro, y para en algún momento que reemplacen a todos los de arriba, que son unos incompetentes y unos miserables, pues que utilicen esa energía. No todos, hay de todo, ¿no? Pero la sensación que probablemente tengan es esa, y yo creo que intenten transformar esa rabia en mejorar la situación en el futuro, y que ellos puedan hacerlo mejor en el futuro. Hay mucho margen de mejora, pero se están haciendo muchas cosas bien. Sí. Y eso es lo que nos estáis demostrando con vuestro trabajo, pues, con vuestra implicación en cuestiones que atañen no solo a la sostenibilidad, al final es a nuestro estilo de vida y nuestro lugar en el mundo. Fernando Hueso, Encarna Torres, muchísimas gracias por contribuir a que la bombilla de Livermore luzca más, con vuestros conocimientos, con vuestras experiencias. De verdad, muchas gracias por esta conversación. Desde luego, la conversación continúa. Un placer, después, muchísimas gracias a los dos por compartir tiempo con nosotras. Gracias, Fernando. Como siempre, es un placer contar con voces del Parc Scientific, transmitiros a través de la bombilla de Livermore que el Parc Scientific pues, es posible gracias a personas como ellos. Continuamos con más entregas
próximamente, en breve, de nuevo en nuestro canal de YouTube del Parc Científic de la Universidad de Valencia. Muchísimas gracias.